Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, conteniendo la respiración, el desmayo de Hande Erçel y el rescate épico de Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en ese momento que marcó un antes y un después en la vida de nuestros queridos protagonistas de Love is in the Air, y por supuesto, en la vida de muchos de nosotros, sus fervientes seguidores. Vamos a analizar a fondo todo lo que pasó, vamos a descubrir detalles que quizás se nos escaparon, vamos a desmenuzar ese encuentro impactante y por supuesto, vamos a especular un poquito porque ¿qué sería de nosotros sin un poco de especulación, verdad? Así que prepárense porque este vídeo está cargado de información, de emociones y de mucho chisme. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Como recordarán o si son nuevos en este mundillo, les refresco la memoria. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó en la ficción de Love is in the Air, rápidamente trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. Su química era innegable, la pasión se sentía en cada mirada, en cada gesto, y sus fans, por supuesto, enloquecieron. Pero como toda historia de amor, tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría, de tensión y de desmayos. Y es que un día, durante una de las grabaciones de la serie, Hande Erçel sufrió un desmayo. La noticia corrió como la pólvora, los fans se preocuparon muchísimo, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de preguntas, ¿qué le pasó? ¿Está bien? ¿Qué está sucediendo? La situación, sin duda, fue impactante. Imaginen la escena, un set de grabación, un equipo trabajando a contrarreloj, y de repente la protagonista, Hande, se desploma. El pánico se apoderó de todos y en medio de la confusión, Kerem Bürsin demostró ser el héroe que todos esperábamos. Kerem reaccionó de inmediato. Su instinto de protección salió a flote y supo cómo actuar. Los testigos cuentan que se acercó rápidamente a Hande, la sostuvo en sus brazos y la calmó. Parece que Hande estaba exhausta probablemente por el ritmo frenético de las grabaciones, el estrés y, por qué no, la presión mediática que conlleva ser una estrella de ese calibre. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuáles fueron los detalles que no vimos en las fotos y vídeos que circularon por Internet? Bueno, vamos a profundizar en eso. Según fuentes cercanas al rodaje, el desmayo de Hande fue consecuencia de una combinación de factores, una tormenta perfecta que lamentablemente la alcanzó en el momento menos oportuno. El rodaje de Love is in the Air era conocido por sus largas jornadas, a veces de hasta 16 horas diarias, con muy poco tiempo para el descanso y la recuperación. La exigencia física y mental era considerable, ya que cada escena requería de una entrega total por parte de los actores, especialmente de los protagonistas, quienes cargaban con el peso de la historia. Hande, además, es una persona extremadamente dedicada y perfeccionista. Siempre busca dar lo mejor de sí misma en cada escena, sumergiéndose en su personaje, sintiendo cada emoción y viviendo cada momento con intensidad. Esta dedicación, aunque admirable, a veces la llevaba al límite, agotando sus energías y dejándola vulnerable. La presión de tener que cumplir con las expectativas del público, de mantener un ritmo constante de producción y de lidiar con las críticas y los elogios constantes, también contribuía al estrés generalizado. La fama, aunque trae consigo muchas ventajas, también conlleva una serie de inconvenientes. La atención mediática constante, los paparazzi persiguiéndola, las entrevistas, los eventos sociales y la necesidad de mantener una imagen impecable, todo esto generaba una presión adicional sobre Hande. La exposición constante a las redes sociales, donde los fans y los detractores expresaban sus opiniones, también podía ser abrumadora. Se dice que en el momento del desmayo, Hande estaba grabando una escena particularmente intensa. La tensión, las emociones y la necesidad de estar al 100% la agotaron por completo. La escena requería de una gran carga emocional, lo que implicaba un desgaste considerable. Hande tuvo que llorar, gritar y expresar una serie de emociones complejas que sin duda la dejaron exhausta. El calor en el set, que ese día era especialmente sofocante, también pudo influir. Las luces y los reflectores generaban una temperatura elevada, lo que, sumado al cansancio acumulado de varios días de trabajo, hizo el resto.
La deshidratación y la falta de oxígeno, provocadas por el calor y el encierro, pudieron ser factores determinantes en el desmayo. Pero lo que verdaderamente marcó la diferencia, lo que convirtió este incidente en un momento inolvidable, fue la reacción de Kerem. Él, que ya era su compañero sentimental en ese momento, se convirtió en su ángel guardián, en su protector, en su héroe. Kerem reaccionó de inmediato con una rapidez y una determinación que dejaron a todos impresionados. Su instinto de protección salió a flote y supo instintivamente qué hacer. Abandonó cualquier protocolo, se olvidó de las cámaras y de los focos, y se concentró únicamente en Ande. Lo primero que hizo fue asegurarse de que Ande estuviera bien. Se acercó a ella con presteza, la sostuvo en sus brazos, la abrazó con fuerza y la calmó. Los testigos aseguran que Kerem transmitía una calma que contrastaba con el pánico generalizado que se había desatado en el set. Su voz suave y tranquilizadora, sus caricias y sus palabras de aliento, ayudaron a Ande a recuperar la consciencia y a sentirse segura. Kerem se mantuvo a su lado en todo momento como un escudo protector. No se separó de ella ni un instante, ignorando las miradas curiosas y las cámaras que intentaban captar el momento. Su única preocupación era Ande, su bienestar y su salud. Se mantuvo a su lado hasta que los médicos se aseguraron de que estaba fuera de peligro. Los detalles de lo que pasó después son un poco confusos, como suele ocurrir en situaciones de emergencia. Algunas fuentes hablan de un traslado al hospital, otras de atención médica en el set. Lo importante es que afortunadamente todo quedó en un susto. Ande se recuperó rápidamente gracias al rápido actuar de Kerem y a la asistencia médica. Pudo volver a las grabaciones después de un breve periodo de descanso, demostrando su profesionalismo y su fortaleza. Pero lo que sí quedó claro, lo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes y en la de los miles de fans que siguieron la noticia, es la profunda conexión que existía entre Ande y Kerem. La forma en que Kerem reaccionó, la preocupación que demostró, y el cariño con el que la trató, dejaron en evidencia el amor que sentía por ella. Fue un gesto de amor puro, desinteresado y genuino, que conmovió a todos. Ahora vamos a sumergirnos un poco en lo que no vimos de ese encuentro. Y me refiero, claro, a los pequeños detalles, a las miradas cómplices, a los gestos que dicen más que 1000 palabras. Vamos a desentrañar esos momentos que no fueron capturados por las cámaras, pero que dejaron una huella imborrable en aquellos que fueron testigos de este evento. Uno de los aspectos más comentados por los testigos, y que no se aprecia en las fotos ni en los vídeos, fue la intensa preocupación de Kerem. No era una preocupación superficial, sino una profunda, una que emanaba de lo más profundo de su ser. Se dice que no se separó de Ande ni un solo instante, que la miraba fijamente, analizando cada uno de sus gestos, cada uno de sus suspiros. Le hablaba en voz baja con palabras de consuelo y de aliento, intentando calmarla y hacerla sentir segura. La acariciaba suavemente intentando transmitirle su cariño y su apoyo. Otro detalle interesante que pasó desapercibido para muchos, es la reacción del resto del equipo. Todos estaban preocupados, por supuesto, pero también admirados por la forma en que Kerem se comportó. Se veía que el amor que sentía por Ande era genuino, y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. La escena generó un ambiente de respeto y de admiración hacia Kerem, quien, en ese momento, se convirtió en el héroe de todos. Además, hubo un gesto que, según algunos, demostró el compromiso de Kerem con la salud y el bienestar de Ande. Se dice que después del incidente él propuso a la producción que se redujeran los horarios de trabajo, que se tomaran más precauciones con Ande y que se revisaran las condiciones del set para evitar que un incidente similar volviera a ocurrir. Esto demuestra que Kerem no solo se preocupaba por la salud de Ande en ese momento, sino también por su bienestar a largo plazo. No solo fue un gesto de amor, sino también de responsabilidad. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de admiración hacia Kerem. Muchos lo calificaron como el novio perfecto y destacaron su valentía, su sensibilidad y su amor por Ande. El incidente fortaleció el vínculo entre los fans y la pareja, quienes recibieron un apoyo masivo y constante. Este incidente sin duda fortaleció la relación entre Ande y Kerem. Sirvió para demostrar que su amor era real, y que estaban dispuestos a superar cualquier obstáculo juntos. Fue una prueba de fuego, un momento en el que demostraron lo que realmente sentían el uno por el otro. Y por supuesto, reforzó la imagen de Kerem como un hombre sensible, cariñoso y protector, un hombre que no dudaba en demostrar su amor y su apoyo a la mujer que amaba.
Este evento marcó, de alguna manera, un punto de inflexión en la relación de Hande y Kerem. Fue un momento de vulnerabilidad, en el que ambos mostraron sus verdaderos sentimientos. La forma en que Kerem actuó, la preocupación que demostró, y el cariño con el que la trató, quedaron grabados en la memoria de todos como un acto de amor incondicional, un amor que, aunque finalmente no perduró en el tiempo, dejó una huella imborrable en la historia de Love is in the Air y en el corazón de sus seguidores. Ahora, para ser honestos, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos extraer de este incidente? Primero, que el amor verdadero existe. Y que a veces se manifiesta en los momentos más inesperados. Kerem demostró ser un hombre sensible, protector y dispuesto a darlo todo por la persona que ama. Su reacción ante el desmayo de Hande fue una clara evidencia de su amor incondicional. Segundo, que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece. Hay momentos de estrés, de cansancio y depresión, que pueden llegar a afectar la salud física y mental. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con necesidades y límites, y que están expuestos a una gran presión. Tercero, que la unión hace la fuerza. Hande y Kerem supieron superar este momento difícil juntos, y demostraron que el amor puede ser un gran apoyo en los momentos de adversidad. El apoyo mutuo, la comunicación y la comprensión son fundamentales para superar las dificultades y fortalecer una relación. Y por último, que siempre debemos cuidar nuestra salud. Escuchar a nuestro cuerpo, descansar lo suficiente y buscar ayuda cuando la necesitamos. La salud es lo más importante y es fundamental prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Además de estas conclusiones, podemos extraer algunas lecciones más específicas. La importancia del autocuidado Hande, a pesar de su dedicación, aprendió la dura lección de la importancia de cuidar su salud y bienestar. La sobreexigencia, la falta de descanso y el estrés pueden tener consecuencias negativas para la salud física y mental. El valor del apoyo Kerem demostró el valor del apoyo incondicional en una relación. Su presencia, su cariño y su ayuda fueron fundamentales para que Hande se recuperara y superara el momento difícil. La necesidad de establecer límites La industria del entretenimiento es exigente, y es importante establecer límites para proteger nuestra salud y bienestar. Aprender a decir no a ciertas demandas, a tomar descansos y a priorizar nuestra salud es fundamental para mantener un equilibrio en la vida. La importancia de la comunicación La comunicación abierta y honesta es esencial en cualquier relación. Hande y Kerem, a través de su apoyo mutuo, demostraron la importancia de hablar sobre sus sentimientos, preocupaciones y necesidades. El poder del amor El amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa. El amor de Kerem por Hande, su dedicación y su apoyo, fueron clave para que ella superara este momento difícil. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta impactante historia. Recuerden que este es mi punto de vista, mi análisis. Pero me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el desmayo de Hande? ¿Cómo ven la reacción de Kerem? ¿Creen que este incidente fortaleció su relación? ¿Qué lecciones podemos extraer de este evento? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan. Me interesa saber sus opiniones, sus teorías, sus análisis. Compartamos este chisme, esta historia que nos unió como comunidad. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y todo el drama turco que tanto nos gusta. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden, el drama turco nunca decepciona.